Imagínate que un día despiertas sin poder gritar, que un día despiertas sin realmente poderte comunicar con alguien como tú estabas acostumbrada a hacerlo. Y yo te pregunto, ¿cuál sería tu primer pensamiento? ¿Cuál sería la primera conversación que tuvieras aquí respecto a eso? Mi nombre es Juan Vázquez y el día de hoy vengo a compartirme contigo y compartirte un poco de lo que soy y de lo que he aprendido a través de esto. Ahora, ¿por qué inicié con esta pregunta? Te comparto que hace 11 años, ahorita a finales de junio, julio, tuve una operación por un tumor que tenía cerca de la tiroides. Y digo, sé que muchos hemos pasado por operaciones, o sé que si estás sentado aquí es porque tal vez has pasado por algo. Pero esto ocurrió cuando yo tenía 18 años. Y en ese momento yo saliendo de la prepa, que digo, si te remontas tú a esa época, que sé que hay personas que todavía no la han pasado, pero si te remontas tú a esa época, yo creo que puedes pensar o sentir el sentimiento de cuando sales de la prepa y pasas a la universidad y ese cambio para ti tan grande que podría llegar a ser el hecho de las fiestas, el hecho de conocer gente nueva, de conocer otros espacios. Y te comparto esto porque para mí era eso. Yo me iba a estudiar al TEC de Monterrey, en Monterrey, y yo tenía todo listo para ya irme a estudiar allá. Entonces, pues yo comentaba con mi mamá que quería hacerme estudios respecto a todo lo que requiriera porque quería irme limpio y seguro de que nada iba a pasar allá. Yo desde que estaba bebé tenía una bola aquí por una operación que tuve. Y me refiero a una bola que literalmente era una bola aquí en el cuello. Y por muchos años pues lo manejaron como que fue un resultado de la operación que tuve de bebé. Y me fui a revisar esto con un médico general y él me comentó que nos íbamos a esperar un año para ver si esto crecía o no crecía, porque no había realmente algo más allá que me afectara. Sin embargo, fui con un especialista a revisarme otra cosa que nada que ver. Y resulta que este especialista me comentó que sí o sí requerían operarme esto. Y obviamente para mí en ese momento fue pues romper con todo lo que yo tenía planeado en ese momento, romper con mis planes respecto a las relaciones que pudiera haber generado en Monterrey, respecto a mis planes de independencia, porque me iba a ir a vivir solo a Monterrey, respecto a esta vida que yo ya había creado en mi mente, que venía para mí más adelante. Y pues fue como este punto de quiebre para mí de decir, bueno, si es algo que se requiere, pues lo voy a hacer. Y resulta que ese tumor que tenía cerca de la tiroides era cáncer. Era un tumor cancerígeno. Al momento de extirparlo, pues resultó en la biopsia eso. Y resulta que en el proceso, pues me dañan una cuerda vocal. Si tú me escuchas hablar ahorita así, no es porque estoy enfermo, no es porque ayer fui de fiesta y me eché unas cervezas, no es porque fui a un concierto ayer, que son los comentarios que regularmente escucho después de 11 años de estar viviendo con esta voz que tengo hoy. No es por eso, es porque tuve una operación donde esta voz fue un resultado de esa operación y de realmente pues atravesar ese proceso. Hoy soy cancer free, hoy vivo en remisión. Sin embargo, hoy vivo con esta voz después de 11 años. Y lo que yo te quiero compartir es cómo fue este proceso para mí, que era por eso mi pregunta inicial, de cuando yo despierto de la operación y despierto hablando mucho menos de lo que te estoy compartiendo yo ahorita. Hablamos con los doctores y
La respuesta fue que en un mes mi voz iba a mejorar porque era parte del proceso de la operación. Y pues pasó un mes, pasan 2 meses, pasan 3, pasan 4 y así, hasta que pasó el año y tal vez también negligencia mía, sin embargo pasó el año y decidí ir a revisarme y ahí descubrí que tengo una cuerda vocal que no funciona y la otra está haciendo todo el trabajo. No me entra el suficiente aire que te entra a ti al momento de hablar. Entonces para mí fue un proceso ya no solo en cuestión del cáncer, ya no solo en cuestión de la idea que yo tenía de la vida que venía para mí y de lo que tuve que pausar, o más que pausar, dejar a un lado. Ya no fue solo eso, ya fue un punto de tener que vivir con esa voz, porque para mí era un punto donde me tengo que resignar a que esta va a ser mi voz. Porque la opción había de operarme, sin embargo la operación era en ese momento, hace 11 años, tan riesgosa y no se hacía aquí en Tijuana, se tenía que hacer en Ciudad de México, que para mí no era ni siquiera una opción. Entonces, 11 años empecé a vivir con esto. 11 años empecé a vivir con comentarios que inicialmente para mí me molestaban, que la peda, que el concierto. Gente que, en su desconocimiento, también burlándose hasta cierto punto. Y a mí me creó una idea, una creencia respecto a que yo no podía hacer bastantes cosas a las que yo quería dedicarme por mi voz. En mí creó una creencia que yo no era lo suficientemente bueno o no tenía el suficiente nivel de voz para poder compartirme con las personas. Y te comparto esto porque para mí, o sea, este punto de quiebre donde ya no solo significa que tuve cáncer y que tengo que estar en tratamiento, sino que ya significa que requiero vivir con esto y estar en un proceso también donde meses después requerí tener radioterapia por otro tumor que me había salido a un lado del cuello, en la parte de arriba. Entonces para mí fue un punto que te puedo decir, obviamente muy bajo, porque creo que te puedes imaginar, y sé que todos los que estamos aquí tenemos una historia que contar y hemos pasado por procesos. Y sé que puedes empatizar con esto porque sé que si tú tienes una historia que aunque no sea igual a la mía, sé que puedes entender el quiebre que puedes llegar a tener cuando una situación así cambia completamente tu vida. Me sentía triste, me sentía realmente pues sin esperanza y me empecé a comprar la idea respecto a que yo estaba ya encasillado únicamente en algo. Actualmente te comparto que yo me dedico a dar entrenamientos de desarrollo personal, liderazgo, inteligencia emocional. Sin embargo, yo hace 8 años que viví y conocí estos entrenamientos y yo me enamoré de esto. Sin embargo, para mí no estaba disponible compartirme con personas como lo estoy haciendo ahorita. Para mí no estaba disponible pasar al frente de un grupo y compartir algo porque no tenía el nivel de voz, porque la gente no me iba a escuchar, porque la gente realmente no se iba a interesar o mi voz no era lo suficientemente potente para poder dar un mensaje y que llegue a las personas. Sin embargo, hoy en día te puedo decir que me comparto con personas y hoy en día sé que con esta misma voz hay más personas que me escuchan que cuando tenía la voz anterior. Ahora, otro punto de quiebre muy grande para mí, que fue posterior a realmente pasar este proceso de la voz, fue la muerte de mi hermano. Mi hermano tiene ya 6 años, ahorita en junio, que falleció. Es menor que yo soy el mayor de 4 hermanos que somos. Entonces, después de mi operación y después de yo estar en este proceso, viene el otro golpe que la vida me da, que es perder a parte de mi vida, a mi otra mitad, porque yo con mi hermano hacía todo. Dormíamos en el mismo cuarto, compartíamos en las noches nuestros miedos, nuestros sueños. Entonces, añadiéndole a esto que yo había pasado, pues pasa esta situación con mi hermano. Y fue otro golpe que pues la vida me dio y realmente
Yo puedo decir que este fue el golpe más grande que pude atravesar, o la circunstancia más grande que pude atravesar, y sé que las personas que están aquí y han perdido a alguien, sea hermano, mamá, papá, pudieran entenderme, porque para mí hay un antes y un después en que pierdes a una persona que amas. Para mí hay un antes y un después porque considero que la vida no vuelve a ser la misma para ti. Considero que cuando pierdes a alguien, lo único que tienes disponible es, uno, honrar la vida de esta persona, porque para mí fue un punto de culpa, fue un punto de pensar que pude haber hecho más, pensar que pude haber hablado más con él, pensar que pude haber compartido más con él, y fue esta culpa tan grande de qué pude haber hecho distinto en estos años que mi hermano compartió conmigo. Sin embargo, cuando yo atravesé eso y me di cuenta que la forma más bonita en la que yo puedo honrar la vida de mi hermano, que hoy no está aquí, fue viviendo la mía. Fue viviendo la mía y fue compartiéndome con otras personas, y fue compartiéndome con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, con la gente que amo. Fue también honrar esta parte de que mi hermano no está, sin embargo yo estoy aquí y puedo a través de esto vivir mis sueños. Entonces para mí estos dos fueron los quiebres más grandes, y el aprendizaje más grande que me dejó fue el amor tan grande que puedes recibir de la gente que tienes para ti. Y como yo en estos momentos no me daba cuenta. Sin embargo, cuando vi la película completa pude observar todas las personas que están para mí. Y también pude observar cómo yo mismo me puedo crear mis propias ideas respecto a la limitación que tengo. Porque como te decía, hoy soy consciente de que me escuchan más personas con esta misma voz que cuando tenía la voz anterior. Hoy soy consciente de que soy capaz de más cosas y que las propias limitaciones son las que yo me pongo. Que realmente cuando me enfoco en lo que realmente funciona y me enfoco en lo que realmente creo y en los sueños que tengo, es cuando realmente las cosas suceden, y cuando me comparto con las personas. Entonces hoy estoy aquí y te agradezco mucho que me hayas escuchado y te hayas tomado el tiempo de compartir este momento conmigo y de compartirte un poco de mi historia, y espero que parte de lo que haya compartido haya resonado contigo, y gracias por escucharme.